Un punto importante cuando trabajamos con indicadores claves de desempeño, o KPI por sus siglas en inglés, es documentarlos. Pero ¿cómo los documentamos? Hola, soy Luis F. Cruz Batista, contador público autorizado e instructor del KPI Institute, y hoy vamos a hablar de cómo documentar los KPI. Comencemos. ¿Por qué los documentamos o para qué? ¿Qué es ese proceso de documentación de los KPI? Es un proceso para identificar y completar campos de metadatos. ¿Para qué lo hacemos? Para simplificar la comunicación, establecer las reglas, tengamos un lenguaje común. Además es sumamente importante porque permite la continuidad de los procesos en la empresa. Si un empleado clave se va, ya sea porque se retira, deja la empresa por alguna razón o simplemente ya no va a estar en la organización, si los KPI están documentados, la persona que lo sustituya va a tener las reglas de qué es lo que tiene que hacer y así no se afecta la operación. Y para esto utilizamos un formulario estandarizado que nos sirve de documentación. Aquí vemos algunos ejemplos, un ejemplo de un posible formulario de documentación de KPI. Debe tener una sección para identificar el KPI, el nombre, el número, el área funcional. Y usted establece cómo quiere hacer ese patrón de identificación. Por ejemplo, un KPI que sea KPI raya RH raya 001, pues bien podría ser un KPI del área de recursos humanos. Y todo el mundo sabe que si es KPI raya RH, pues es del área de recursos humanos. También debe incluir la definición en el uso, desde el punto de vista también de la perspectiva del scorecard. El cálculo, bien importante, las submedidas o métricas que se utilizan para llegar al KPI se deben de establecer, deben estar en esa hoja de documentación. La tendencia, ¿cuándo es esa tendencia buena? Esa tendencia es buena cuando aumenta, cuando disminuye. El propósito, ¿por qué estamos utilizando este KPI? ¿A qué objetivo estratégico está vinculado? El perfil de los datos, automatización, frecuencia, tiempo de retraso, integridad, limitaciones. Por ejemplo, usted puede tener unos datos que se alimentan automáticamente una vez a la semana. Esa es la frecuencia, ¿no? Pero es una vez a la semana, digamos los viernes, pero la automatización solamente nos trae la información hasta el miércoles. Pues es una frecuencia semanal, es un proceso automático, pero hay un retraso, debemos establecerlo. La integridad, si tenemos algún problema con la integridad de los datos o limitaciones, debe estar también recogido en este formulario de documentación de los KPI. Las metas, ¿cuál es la meta de ese KPI? ¿Cuáles son los intervalos? O sea, si por ejemplo mi meta es un 80%, pues digamos de 80 o más de 80 estamos logrando la meta, pero tal vez de 70 a 79 usted lo establece como un margen de tolerancia, así que esos intervalos también deben estar establecidos y documentados. Por último, en este punto quisiera destacar la importancia de la administración. ¿Quién es el propietario del KPI? ¿Quién es el custodio? ¿Cuál es la fuente de los KPI? Cuando hablamos del propietario, es la persona encargada y responsable de que se cumpla con el objetivo. Mientras que el custodio es la persona responsable de proveer los datos a el propietario del KPI. Y la fuente debemos establecer qué base de datos, en qué lugar están esos datos, en qué sitio están esos datos. A veces cuando hablamos de custodio de datos y fuente de datos, pensamos en una empresa grande con un departamento de tecnología y no necesariamente, o sea, aunque usted tenga una empresa más pequeña y hay una persona que tiene esa información en su computadora, en una hoja de Excel, hay que documentarlo y establecerlo de esa manera. Aquí tienen un ejemplo de un formulario de documentación. Fíjense que aquí tenemos un KPI, el nombre del KPI es del nivel de servicio. Aquí identificamos el KPI a mano izquierda, a mano derecha arriba como el KPI raya 03 raya 01.
La definición que está midiendo, ¿no? En este caso mide el % de llamadas que son contestadas en o antes de 30 segundos. ¿De qué departamento le pertenece este KPI? Que es al centro de llamadas. Es una perspectiva desde el punto de vista de clientes. Hay un KPI relacionado que es el % de llamadas bloqueadas. En este caso, las llamadas bloqueadas son las llamadas que no se contestaron. El objetivo departamental, en este caso es el 03. ¿Cómo se calcula ese KPI? Pues se establecen cuáles son las métricas subordinadas. En este caso se identifica como una letra A el número de llamadas aceptadas, que quiere decir que son las llamadas que se contestaron en o antes de 30 segundos. Y también incluimos el total de llamadas. La fórmula es A dividido entre B, como es un % lo multiplicamos por 100. La tendencia es buena cuando aumenta. El propósito de este KPI, también lo incluimos en esa hoja, es indicar cuando el centro de llamada, el servicio centro de llamada se está proveyendo de acuerdo con el nivel de servicio, el contrato del nivel de servicio de nuestros clientes y con los estándares de calidad, las metas de la empresa, enfocado en este caso, esa medida está en la satisfacción del cliente, mide cantidad, el impacto es el output. La meta aquí se establece en un 85% y entonces hay unos threshold o unos intervalos, por ejemplo, de 85 o más es aceptado, como verde. Entre 80 y 84, debería decir aquí, está en amarillo, es un margen de tolerancia. Y entonces, aquí en este caso 85 más lo establecen como aceptado. Así que 80-85 es tolerancia y por debajo de 80 pues no es aceptado, o sea, es rojo, o sea, no se logró la meta, ni siquiera se llegó al área o al margen de tolerancia, al rango de tolerancia. Por último, tenemos la administración. Quien es el dueño de este KPI es el gerente del centro de llamadas. Ahí también estableceríamos el nombre y el apellido. ¿Quién es el custodio de los datos? Es un analista del área del centro de llamadas. También incluimos el nombre y los datos. El estatus de este KPI. Este KPI está activo. ¿En qué fecha se activó? Que fue el 1 de enero del 2019 en este caso. De dónde o cuál es la fuente de los datos, que en este caso es la base de datos del sistema telefónico, y con qué frecuencia se refrescan estos datos y se obtienen estos datos, que es diario. Ahí tienen un ejemplo de información esencial que debe estar en esa hoja de documentación de KPI, y usted debe tener una hoja como esta para cada uno de sus KPI. Debe tener una biblioteca de KPI. Desde el punto de vista de los formularios, las organizaciones utilizan en promedio 12 campos para documentar los KPI. Los más comunes, claro está, el nombre, la definición, la fórmula, la fuente de los datos, la identificación de ese KPI, cuál es el propósito, la meta, las métricas utilizadas en la fórmula, limitaciones que pueda tener y la frecuencia del informe. Pero esto usted lo va a determinar de acuerdo a las necesidades de su empresa. Estos números que estamos viendo aquí son productos de una encuesta que hizo el KPI Institute. Y esto fue lo que contestaron las empresas que se encuestaron. El proceso de documentación de los KPI debe comenzar con la revisión de la literatura interna, la información que usted tenga interna, revisión de recursos externos, para tomar ejemplos de qué hojas puede utilizar para documentar los KPI, consultas entre el personal que recopila los datos, el custodio de los datos o la persona que genera el informe y el gerente de estrategia, presentación ante el propietario del KPI para una revisión. Esto es importante, la comunicación, es un trabajo en equipo
entre el custodio de los datos, que tiene la responsabilidad de levantar la información, recopilar la información, y el dueño o propietario del KPI, que tiene la responsabilidad de reportar sobre ese KPI y ver si se están logrando los objetivos esperados. Quinto paso, la revisión y aprobación por el gerente de estrategia, que muchas veces también se llama el arquitecto del KPI, el dueño del proyecto de los KPI. El punto 6, la aprobación final del equipo directivo. Y séptimo y último paso, agregarlo a la biblioteca organizacional. Y esos KPI también, o esa documentación, se debe de revisar por lo menos una vez al año o con la frecuencia que sea necesario. A veces puede haber un cambio en el custodio, puede haber un cambio en el propietario, puede haber un cambio en la base de datos. Cualquier cambio que suceda se debe de documentar en la hoja de KPI y obviamente en la biblioteca. Importante cuando hablamos de la biblioteca organizacional de los KPI, está el proceso de diseñar el formulario inicial de documentación. La gobernanza debe estar en el equipo de implementación de los KPI, la oficina de estrategia o la persona encargada, ¿no? Si es una empresa más pequeña, pues tiene que haber alguien que está encargado de esa implementación. La actualización, punto número 2, la actualización de los formularios de documentación de los KPI. Debe estar también la gobernanza, ser parte del custodio de datos. La parte que tiene que ver con la revisión, actualización y concluir los formularios de documentación de los KPI. Ahí entra, junto con el custodio de datos, el propietario de los KPI. La aprobación de los formularios finales debe ser el equipo ejecutivo, la administración de la empresa. Y centralizar todos los formularios de documentación de los KPI en una biblioteca de KPI documentado debe ser el equipo de implementación de KPI o la oficina de estrategia, el dueño, el responsable de la iniciativa de los KPI. En otra ocasión hablaremos de esa organización y cómo debe ser esa estructura, esa gobernanza, y siempre tiene que haber un grupo, una oficina o una persona que sea el responsable a nivel de la organización de que se desarrolle este proyecto de indicadores claves de desempeño. Antes de terminar, quisiera compartir con ustedes una información sobre el KPI Institute. El KPI Institute es un líder global en lo que tiene que ver con sistemas de medición y gestión de desempeño, específicamente en la parte de los indicadores claves de desempeño. Y el KPI Institute se dedica a dos cosas principales, dos pilares principales, la parte de lo que es la investigación y lo que es la educación. Así que los invito a que visiten smartkpi.com, que es una biblioteca virtual con más de 21,000 ejemplos de KPI. Está dividido por área funcional, también por la parte de industria. Así que los invito a que lo visiten. Quiero darles las gracias por su tiempo. Espero que este video sea útil para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor incluyan, déjenla aquí abajo. Si hay un tema que quieren que enfaticemos o que discutamos en más profundidad o un tema diferente, déjennoslo saber y dejen sus comentarios. Si entiende que este video le ayuda y cree que también puede ayudar a otras personas, pues por favor compártalo. Si le gustó, por favor dele like. Nos vemos en la próxima. Saludos.